Bueno, gracias a todos por quedaros y tranquilos, no os voy a aburrir demasiado para que podáis ver el fútbol. Haré lo que pueda. Bueno, ya me han presentado, sabéis cómo me llamo, pero me llamo Gastón en verdad, o Saúl en internet, o el del traje cuando vengo aquí. Trabajo en AG Projects, ¿vale? Nosotros hacemos desarrollo en general sobre telefonía, comunicaciones en tiempo real, y lo llevamos haciendo desde hace muchos años. Y bueno, entonces hoy os vengo a contar un poco la historia de cómo hemos ido de SIP a WebRTC, qué ha significado para nosotros y cómo lo hemos utilizado para mejorar lo que ya tenemos, hacerlo mejor sin reemplazarlo, sin reemplazar una cosa por la otra. Entonces, dentro de las cosas que hacemos pues unas pocas, algunas puede que las conozcáis, Blink, que es nuestro cliente SIP, un poco del que siempre suelo comentar algo, Silk Server es nuestro servidor de aplicaciones SIP, SIP2SIP, del que voy a hablar un poquitín ahora, es un servicio gratuito en el que podéis haceros una cuenta y probar todas las características que van un poco más allá de la voz IP, que es a lo que nos hemos dedicado. En total tenemos unos 30 proyectos software libre de distintos tamaños, unos grandes, unos más pequeños, pero todos siempre un poco yendo en esta dirección de conseguir comunicaciones en tiempo real de calidad. De vuelta a este servicio SIP2SIP que os he comentado, aquí es donde nosotros hemos ido desarrollando, porque todas las funcionalidades no siempre funcionan solo haciendo algo en el lado cliente, a veces hace falta algo en el servidor, por ejemplo, para arreglar el NAT, un servidor de conferencias o queremos hacer chat. Entonces, en este servicio es donde hemos ido implementando todas estas funcionalidades en distintos servidores, todo es libre. Cuando nuestros clientes nos compran el producto, obtienen lo mismo que podéis ver en sip2sip.info, básicamente, y tenemos audio y vídeo en alta definición, tenemos chat, presencia, y en general nos hemos enfocado en hacer todo lo que sea un poco ir más allá de la voz IP tradicional, ¿no? A lo largo de los años, porque lo llevamos teniendo esto una temporadita, pues lo que hemos ido viendo es que la gente lo ha ido usando un poco más. Nuestro objetivo no es dominar el mundo con sip2sip.info, es un testing para nosotros, pero lo que sí que vemos es un montón de gente probando clientes SIP nuevos, probando funcionalidades nuevas que van añadiendo a medida que nosotros también vamos añadiendo posibilidades de utilizar más cosas. Y estábamos todos tranquilos desarrollando nuestras cosas y demás. Y entonces en 2012 va Google y nos dice, hey, tengo cosas, tengo WebRTC y va a servir para hacer videollamadas y todo peer-to-peer en el navegador y sin plugins. Y wow, entonces todo el mundo estaba realmente excitado por esto, porque era algo novedoso. Antes teníamos Flash, no teníamos realmente tantas posibilidades y sonaba muy bien. Entonces, aunque a lo mejor Fabián nos ha comentado en su charla sobre WebRTC, yo os voy a hacer una breve introducción de lo que significa para mí. Entonces, por un lado, WebRTC es un estándar, ¿vale? Está siendo estandarizado por la IETF y por la W3C. En concreto, la parte que hace la W3C es el API en JavaScript, que son tres funciones principales. GetUserMedia es lo que nos permite utilizar la cámara y el micrófono de nuestro ordenador para, por ejemplo, hacer una aplicación como un photo booth, aplicar efectos a la imagen que capturamos y demás. Con Peer Connection lo que podemos es establecer una sesión peer-to-peer de audio y vídeo y datos, que es el siguiente paso, que es el Data Channel. Y esto es realmente algo que antes no existía, porque estos dos, podéis decir, pero eso ya lo podíamos hacer con Flash. Y yo te diría, vale. Pero el Data Channel antes no existía, que es básicamente un mecanismo mediante el cual dos navegadores pueden intercambiar datos entre ellos. Hay gente que piensa que esto es como los WebSockets, pero WebSockets solo nos permiten comunicarnos entre el navegador y el servidor web, mientras que Data Channels va de usuario a usuario directamente. También hay un poco de confusión, o yo así lo percibo, porque WebRTC también es el nombre de un proyecto, ¿vale? En concreto, webrtc.org es la web un poco que hace de paraguas de distintas cosas y ahí podéis ver el proyecto. La primera versión, digamos, que se liberó de WebRTC, este es un poco un diagrama de bloques con todo lo que tiene, se estima que su coste es de unos 60 millones de dólares. Todo lo que costaría desarrollar toda esa tecnología desde cero. Esta tecnología la adquirió Google cuando compró Gibbs, que a lo mejor no os suena, pero si os digo que Gibbs es la empresa que hizo el cancelador de eco de Skype, os suena, ¿no? Entonces esa peña sabe lo que hace.
Y el stack de WebRTC es posiblemente a día de hoy el mejor stack de media que hay de calle. Es decir, hay tanta gente con tanta capacidad trabajando en ese motor que siempre están haciendo tuning para que sea más rápido, para que sea más eficiente y demás. Y han licenciado esto bajo Apache. Entonces lo podemos utilizar y no tenemos ni que decírselo a nadie. Así que esto es muy bueno, en verdad. WebRTC también es como un nuevo perfil de media, porque aunque reutiliza algunos estándares como SDP, en el fondo también añade nuevas cosas que hacen que sea diferente a como era antes. ICE ya lo teníamos, pero digamos que gracias a WebRTC se han añadido nuevas cosas a ICE, como es Trickle ICE, la capacidad de hacerlo incrementalmente, y esto lo que facilita es que, por ejemplo, cuando un móvil va a perder la cobertura con Wi-Fi, puede negociar otra conexión en paralelo y entonces así poder hacer un handover un poco mejor. TTLS para el media, para encriptación con SRTP, para hacer el intercambio de claves. Esto es algo que no teníamos antes y ahora lo tenemos. Bundle, una forma de agrupar streams en el SDP, y RTCP MUX es una manera que nos permite para meter RTP y RTCP juntos y así, digamos, ahorrarnos un puerto. Entonces eso está muy bien. Además, han permitido, una de las cosas que más me ha gustado de WebRTC, que en verdad son pocas, pero bueno, es que han conseguido empujar un poco a la industria en alguna dirección. Yo me acuerdo que hace años, cuando nosotros añadimos ICE a Blink, casi ningún cliente lo tenía. Y de repente, como en WebRTC es obligatorio, pues mucha gente se empezó a poner las pilas y ahora muchos clientes tienen ICE. Como en WebRTC Opus es obligatorio, pues mucha gente también ha empezado a añadir Opus. Y en nuestro caso particular, cuando yo empecé a desarrollar lo que os vengo a contar hoy, pues digo, mierda, me vendría muy bien que Blink tuviera VP8, así que pues añadimos VP8 a Blink. Y así lo vamos mejorando. El problema de todo esto es que al final acabamos con un SDP horrible. No sé si habéis visto cómo de grande es un SDP de WebRTC, necesitaríamos unas 7 slides para explicarlo. Entonces lo voy a dejar en manos de los amigos de WebRTC Hacks, que en esta dirección podéis ver con todo lujo de detalles cómo es un SDP por dentro, qué significa cada línea, desde el punto de vista de WebRTC, ¿no? Entonces, bueno, así es como entiendo yo WebRTC, y como a día de hoy todas las empresas tienen que tener alguna historia que contar sobre WebRTC, porque si no, no eres un ciudadano del mundo, pues vamos a ver cuál es el estado del arte, es decir, cómo lo podemos utilizar, qué herramientas tenemos para poder utilizar WebRTC y desarrollar nuestras aplicaciones. Primero tenemos Google Chrome, que puede decir primer porque fue el primero que implementó WebRTC, obviamente vino de Google. Tiene, por supuesto, Opus, VP8, VP9 está bajo un flag, enseguida se supone que lo van a hacer accesible a todo el mundo. Y aquí abajo, escondido, está Electron, que es un framework que lanzaron los chicos de GitHub y básicamente te permite desarrollar una aplicación de escritorio en HTML y JavaScript y que corre dentro de un motor Chrome. Entonces, todo eso se empaqueta como una única aplicación que lo puedes distribuir. Esto quiere decir que tú desarrollas una aplicación en HTML, JavaScript, la empotras en Electron, y como Electron es Chrome, pues tu aplicación tiene acceso a todo WebRTC a través de JavaScript, como si fuera en el browser, pero puedes distribuir un .exe o un .app en Mac, o como quieras. Esto es por ejemplo, los que sepáis qué es Slack, pues Slack está hecho con Electron, o el editor Atom. El otro en Discordia es, por ejemplo, Firefox. Firefox también no tengo aquí, pero también tiene VP9, creo, viniendo pronto. Lo que sí que tiene es H264, que hay ahí, bueno, una pelea que necesitaríamos otra hora para hablar sobre ella, pero bueno, tiene H264, Opus también, y es como, digamos, el segundo en Discordia. Entre Google y Mozilla, pues trabajan juntos en mejorar el estándar y al menos, bueno, que tengamos dos implementaciones, ¿no? Y Safari, pues ni está ni se le espera. Hay un plugin que puede hacer que funcione en Safari, pero claro, nosotros nos habían prometido que WebRTC funcionaba sin plugins. Entonces, es un poco lo contrario a lo que veníamos. Internet Explorer, sin comentarios. Pero bueno, lo bueno es que Internet Explorer está muerto, entonces ya no le importa a nadie. Pero Microsoft se ha puesto las pilas y esta que se parece a la anterior
es Microsoft Edge, que es el navegador de Windows 10, y este tiene ORTC, que es básicamente un estándar. ¿Cómo va a acabar la cosa? Es complicado de saber. Algunos dicen que es WebRTC 1.1 o WebRTC 2.0. La idea es que ORTC es de más bajo nivel, entonces tenemos que manejar todo el tema de SDP que WebRTC ya hace por nosotros, habría que hacerlo a mano. Esto en un principio puedes pensar, oh, pero lo hace más complicado, pero a la vez lo hace más versátil, porque podemos construir WebRTC encima de ORTC, pero no al revés. Entonces, Microsoft, que ahora son majos y molones otra vez, por lo que se ve, han empezado haciendo esto, han sido los primeros, y la verdad es que me gusta la idea. Yo espero que el final sea ORTC. Tiene H264, pero UC, que es una variante no compatible con el H264 de toda la vida, que es el que utiliza Skype for Business Link, o el nombre que le hayan puesto esta semana. Y en dispositivos móviles, que suele ser la pregunta del millón, pues tenemos una especie de variedad. Entonces, por un lado, podemos utilizar este navegador que se llama Browser, es de Ericsson Research y funciona en iOS. En Android podemos utilizar tanto Chrome como Firefox y tienen WebRTC. Hay una confusión, mucha gente se piensa que como Chrome está para iOS, pues que también tiene WebRTC. Pero Apple no deja esto y entonces todos los navegadores web que veis en iOS en realidad son una especie de Safari con esteroides. Entonces no es Chrome, es un Safari con otro borde. Pero lo que podemos hacer es utilizar o SDKs nativas, es decir, el propio código de libWebRTC directamente en nuestra aplicación, en Objective-C o C++, o en lo que hagamos nuestra aplicación, o podemos utilizar Cordova, que es un framework para desarrollar una aplicación de móvil en HTML y JavaScript, y entonces en Android lo que hace es que la aplicación se empaqueta con un Chrome, entonces ya tienes acceso a WebRTC, y en iOS, pues nuestro amigo Iñaki y Face2Face han creado un plugin para poder utilizar las APIs de WebRTC desde Córdoba sobre el Safari este. ¿Me seguís, no? Entonces, ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. El tema es que no solamente sirve con hacer nuestra aplicación móvil o desktop o la que sea. Al final necesitamos tener cierta infraestructura, sobre todo para el tema de señalización, que WebRTC no explica, no especifica. Entonces, eso de hecho es una cosa buena, pero tenemos que tener algo de infraestructura. El tema es que en WebRTC es diferente que en SIP. El paradigma es distinto, entonces tenemos que adaptarnos a que funcione diferente. En SIP tenemos el típico escenario del trapecio, donde si Alice quiere hablar con Bob, Alice habla con su servidor, el servidor habla con el otro servidor, y al final llegamos a Bob. Básicamente como el correo, o en este dibujo que es bastante más cutre que los que nos enseñó Matthew ayer, tenemos un montón de islas federadas, ¿vale? Aquí está AG Projects, aquí está vuestra empresa, la otra, y todos nos comunicamos por SIP tranquilamente, encontramos, un servidor encuentra al otro, y aquí no hay que ir a la PSTN ni nada. Yo estoy seguro de que todos ya federáis vuestras comunicaciones, pero en la web es distinto. Porque en la web la única forma en la que dos usuarios se encuentran es si están en la misma web. Es decir, si yo entro a Hangouts, por ejemplo, pues a la web de Hangouts, pues la única forma en la que yo le puedo mandar un mensaje a otro usuario es si está logueado en el mismo sistema, ya sea vía web o con otro cliente. Lo mismo pasa con Facebook, etc. Entonces, al final lo que tenemos es un montón de islas desconexas ahí que nos obligan a tener 20 aplicaciones en el móvil para poder hablar con todo el mundo. Y estos dos paradigmas como que no se mezclan muy bien, entonces vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. En la voz sobre IP tradicional, la forma, digamos, de que un usuario encuentre a otro es mediante usuario@dominio. ¿Cuál es mi dirección mi número de teléfono? saul@agprojects.com. Y así es como encuentras el servidor SIP al que poder mandar el invite y con quien poder hablar, etcétera, etcétera. Mientras que en la web, la forma de encontrar a un usuario es visitando una URL, porque es la única forma en la que vamos a poder encontrar cómo alcanzar a la otra persona. Las características a las que tenemos disponibles, por ejemplo, qué códecs tenemos, o si soportamos file transfer o chat o lo que sea, en la voz sobre IP tradicional vienen dadas por el teléfono, el terminal, el softphone,
como le queráis llamar. Y en WebRTC vienen dadas por el navegador. Entonces, esto parece lo mismo, pero tiene cierta diferencia. A mí, por ejemplo, claro, al ser desarrollador de un cliente SIP, pues yo estoy en control del endpoint, entonces si algo falla, lo puedo investigar, ¿no? Claro, en el navegador no puedo, porque compilar Chrome necesita 20 GB de RAM y no me apetece esperar. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, el navegador ya tiene lo que tiene y no lo puedes cambiar. Entonces, tienes un ecosistema que puede ser un poco más hostil, en principio. No podemos decir, quiero congelar mi Chrome, esta versión funciona y no quiero más. No, porque se actualiza en background y mañana tienes otra que es incompatible con la anterior. Y en términos de complejidad, claro, es un tema difícil porque al ser diferentes, es un poco difícil comparar qué es más difícil que qué. Si solo miras al SDP, WebRTC es imposible, porque es así de grande y el otro es así, y básicamente dices, joder, si yo lo único que quería era hacer una llamada de vídeo, nada más. Pero no, ahora necesitas 50 cosas que son el doble de complejas que antes, pero tienen sus ventajas. Como he dicho, el problema es la compatibilidad. Estos dos medios son compatibles entre sí. Entonces, tenemos que hacer algo si queremos mezclarlos, que es lo que nosotros venimos a hacer aquí, ¿no? Entonces, la idea es hacer un gateway. Es decir, tengo aquí una cosa, tengo aquí otra, quiero ir de un lado a otro, pues tendré que convertir. Entonces, cuando me puse a indagar esto, pues lo que un poco haces es pensar, ¿cómo elijo? ¿Hacemos todo desde cero? ¿Qué hacemos? Entonces, básicamente me quise basar en dos cosas. Que fuera simple, digamos, Unix style, haz una cosa pero hazla bien, y que no hiciera transcoding, porque el problema del transcoding es que es lo que nos limita la escalabilidad, ¿no? Yo no os he estado hablando de ello, en cuanto te encargas del audio estás jodido, porque si tienes que encargarte del audio de 200 llamadas en un solo MIDMI, tu CPU va a estar entretenida. Entonces, al no hacer transcoding, te ahorras todos esos problemas. Entonces, descubrimos un proyecto software del que Matthew también habló, muy interesante, llamado Janus. Es pequeño, está escrito en C, y lo que hace es convertir de un SDP sucio de WebRTC a un SDP, digamos, más tradicional y artesano, que tu dispositivo SIP tradicional va a entender. Además, se utilizan los meetings de la IETF, lo testea bastante gente, y sobre todo son muy majos recibiendo parches. Entonces, la colaboración con ellos ha sido muy buena y lo hemos utilizado como un componente de nuestro gateway. Entonces, al construirlo, partimos de una base que teníamos. Nosotros, Silk Server es nuestro servidor de aplicaciones, que ya su núcleo habla SIP y le añadimos un gateway a XMPP, de manera que todas las aplicaciones a las que se accede vía SIP es posible acceder vía XMPP. Y esta vez, pues lo que pensamos es, vamos a hacer lo mismo con WebRTC, es decir, añadir una nueva forma de acceder a estas aplicaciones, pero a través de WebRTC. Y entonces aquí habrá algún amigo que estuvo en la 4K de 2012. Y mi portada en aquella presentación fue esta, que es la misma que hoy, pero con otro protocolo. Entonces vamos a seguir la tradición de presentar gateways en Colombia, que hacemos cada 3 años. Entonces, esto es qué pinta tiene Silk Server por dentro en cuanto a aplicaciones y cómo se accede a ellas. Por un lado tenemos el core de Silk Server, que sería, en nuestro caso está basado en SIP y tiene un montón de aplicaciones. Se apoya sobre el SDK que nosotros desarrollamos y que utilizamos tanto en Blink, en todas las versiones de Blink, como en el propio Silk Server y ahora en Janus para esto. Y luego tenemos 3 formas de acceder a estas aplicaciones. Podemos acceder vía SIP, es decir, con un terminal SIP normal accedemos a estas aplicaciones. Podemos acceder vía XMPP, porque como una de las aplicaciones es un gateway, nos va a hacer la conversión y ya tenemos todo eso disponible para nosotros. Y desde ya lo que tenemos es un nuevo API que se llama Silk RTC, que es nuestro API para WebRTC. Es un API en JavaScript que utiliza un protocolo muy sencillo que tenemos documentado en nuestro wiki basado en JSON sobre WebSockets. Y entonces la idea es que se pueden desarrollar aplicaciones utilizando este API que accedan a lo que Silk Server ya te puede ofrecer. Por dentro Silk Server va a trabajar en SIP, pero tú accedes a todo eso a través de WebRTC. Si hacemos un poco de zoom
a la parte de WebRTC se dividiría de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestro dispositivo WebRTC, que sería, por ejemplo, un navegador. Aquí tenemos la aplicación que hace de gateway, y entonces, como tenemos distintos tipos de media, tenemos chat, tenemos presencia, tenemos contactos, tenemos audio y vídeo, tenemos que hacer la conversión de distintas maneras. Para convertir el audio y vídeo en zip, vamos a utilizar Janus en nuestro backend, y para toda la parte de presencia, mensajería, lo que vamos a hacer es utilizar el propio zip simple SDK, que ya lo tiene todo implementado porque es lo que utiliza Blink por debajo. Entonces, si nosotros tenemos un cliente zip y vamos a hacer uso de una aplicación en Silk Server, pues el tráfico zip va a atravesar nuestro servidor zip y va a llegar a Silk Server, y el RTP va a ir directamente entre el cliente zip y Silk Server. Si ahora hacemos lo mismo, pero desde un cliente XMPP, tendríamos aquí nuestro cliente XMPP, que hablaría XMPP con su servidor XMPP, después su servidor XMPP hablaría con Silk Server también en XMPP, porque añadimos soporte para ello, y en caso de que estemos hablando de una llamada de audio o vídeo, por ejemplo, el RTP también iría hacia Silk Server. Y lo que añadimos ahora es que si tenemos nuestro cliente WebRTC, va a hablar por WebSockets con Silk Server. Silk Server a su vez se va a comunicar por WebSockets con Janus, y del RTP se va a encargar Janus y no tenemos ningún problema. Entonces esto parece muy complejo, muchos protocolos, muchas líneas, pero la ventaja es que tenemos toda la complejidad contenida. Es decir, Silk Server hace una cosa y la hace bien y prácticamente no tiene configuración. Es decir, nosotros siempre nos gusta que sea cero configuración si puede ser. Entonces, la complejidad la metemos ahí en una caja y ya no nos tenemos que preocupar de todo eso que os he dicho, de que el SDP es grande, es complicado, en los APIs hay que no los entiendo. Da igual, porque nos hemos abstraído de todo eso y lo hemos hecho, digamos, fácil de utilizar. Entonces, gracias a estos avances, digamos, a hacer este trabajo en el servidor, hemos podido traer Blink a la web por primera vez. Entonces, esta es la pinta que tiene. La hemos hecho muy sencilla y básicamente esta es la interfaz desde la que se puede hacer una llamada de un usuario a otro. Si hacemos clic en este botón haríamos una llamada de audio, si hacemos clic en este una llamada de vídeo. Más simple no puede ser. Como el wifi está traicionero, he grabado un vídeo que así puedo decir que ninguna falla, que podéis ver a continuación. El audio está silenciado porque no es políticamente correcto mientras lo grabamos. Entonces, lo que estamos haciendo es, en este momento se está estableciendo la conexión por WebSockets contra el servidor, que a su vez lo que va a hacer es registrarse vía SIP. En el momento en el que volvamos, ya estaremos registrados vía SIP y listos para llamar. Estamos listos para llamar, marcamos a Adrián y iniciamos una videollamada. Se nos pide permiso para usar la cámara y el micrófono. Entonces, ahora mientras llamamos nos podemos ver a nosotros mismos para ponernos bien el pelo y tal. Mientras él contesta, parece que ha contestado, y ahí le tenemos. Entonces, básicamente, y ahí él ha colgado. Entonces, volvemos a nuestra página principal. Como veis, muy sencillo. La idea es que en 2 clics vamos a acceder a unas funcionalidades muy fáciles de llamar a un usuario a otro. Entonces, nosotros hemos invertido muchísimas horas de desarrollo en que Blink sea lo que es y hace lo que hace. Entonces, lo que queremos es que Blink para la web haga lo mismo. Es decir, llegar a... Actualmente tenemos audio y vídeo, pero llegar a tener las mismas características. Y hoy, por primera vez que lo enseño a nadie, digamos, es que hemos conseguido que Blink también funcione en el iPad, gracias a WebRTC también. Entonces, hemos portado la versión web utilizando Córdoba y el plugin de WebRTC al iPad. Entonces, básicamente, esta aplicación está en pre-alfa, ¿no? Lo anterior. Es decir, hace una semana ni existía. Pero, Y entonces, básicamente, esta es la pinta que tiene. Este es un screenshot real. Ahora os voy a pasar un vídeo. Y para que os fijéis, ni siquiera en el momento en el que saqué esta captura, que fue justo un momento después de hacer la primera llamada, todavía ni había cambiado el título. Pone Blink for Web. O sea... pero funcionaba. Era algo, entonces, no sé, en ese momento no sabía muy bien siquiera qué hacer, porque
Cuando piensas en el esfuerzo que en realidad en un equipo pequeño necesitarías para llegar a todas esas plataformas y de repente, cuando estás unos meses trabajando en un componente y te abre las puertas a todos los demás, es como una sensación difícil de explicar. Entonces ahora os enseño cómo era en el iPad. Esto está grabado ayer en el hotel, también peleando contra el wifi. Entonces ahora enseguida nos sale el teclado. Y aquí vamos a configurar nuestra cuenta. Al hacer en Sign In, se conecta con el servidor, se registra y volvemos. ¿Has visto? Funciona. Y al indicar la URL, aquí vamos a poner nuestro test de demo. Al llamar al 3333 tenemos eco y se nos manda un vídeo de prueba. Así se puede probar que el vídeo funciona. Entonces ahí arriba estoy yo y digo, funciona. Entonces, así es, nosotros utilizamos este número, es público, así que si llamáis a 3333@sip2sip.info podéis probar si vuestro vídeo funciona, porque soporta H264, VP8, al final todo lo que Blink soporta, Silk Server soporta, está accesible. Entonces, todo esto está disponible desde ya en Silk Server 3, que publicamos hace poquito. Y lo hemos estado probando, digamos, en sip2sip.info, es decir, prácticamente cada 2 días he cambiado algo, he actualizado la versión y hemos seguido probando. ¿Qué soporte tenemos actualmente? Tenemos múltiples cuentas SIP, es decir, puedes abrir Blink para WebRTC tantas veces como quieras y registrarte con distintas cuentas y no pasa nada. Podemos hacer llamadas de audio y vídeo, no hay transcoding y la configuración que hace falta para que funcione es 0. Si añadís nuestros repositorios a vuestra Debian favorita, como a John le gusta, podéis hacer apt install silk server-webrtc y ya está. Silk Server ya está funcionando. Viene con una interfaz web de test, que básicamente lo que nos permite es verificar que todo está listo. No es como esta de Blink que habéis visto, es un poco más fea, pero la idea es que sea funcional. En lo que vamos a trabajar, lo que estamos trabajando, bueno, ahora no, que yo me voy de vacaciones, que me toca, es multiconferencias de vídeo, esto es a donde queremos llegar, añadir chat, presencia, contactos, y básicamente, como os he dicho, todo lo que Blink ya hace, hacerlo accesible desde la web. Por último, me gustaría dar las gracias a cierta gente que ha hecho posible todo esto. Por un lado, Meeteco, creadores de Janus y Face2Face, autores del plugin de iOS RTC para Córdoba, y por supuesto a Elasticworld por invitarme por 5º año consecutivo aquí a venir a contar mis batallitas. Cada año tengo que inventarme algo para que me sigan invitando. Veremos qué se nos ocurre el año que viene. Y por supuesto a la Fundación NLNet, que nos ha apoyado económicamente para poder realizar este proyecto. Entonces, ¿dónde podéis conseguir todo esto? Blink para la web está disponible ya en webrtc.siptor.net. Podéis utilizar vuestras cuentas SIP de sip2sip.info y hacer llamadas entre vosotros a cualquier cuenta SIP del mundo, da igual, va a funcionar. Y si no funciona, no me lo digáis a mí, se lo decís a él, que yo estoy de vacaciones. Y en silkserver.com tenéis toda la información sobre Silk Server, el API por si queréis hacer vuestro propio interfaz, cómo descargarlo y demás. Ahí lo tenéis todo disponible y bueno, si tenéis algún problema, Better Call Saul. Yo os puedo ayudar, aunque tardaré un poco en responder. Y si necesitáis desplegar esto a escala, pues nosotros tenemos una solución comercial que, como John ha contado en su presentación, escalar en horizontal es complicado y es en lo que nosotros somos expertos, en escalar todo esto en horizontal. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No está preparada, de verdad. Da un par de pasitos a la izquierda. Otro. ¿Dónde puedo conseguir esa corbata? En thinkgeek.com. Y no es de Minecraft. No es de Minecraft. 8 bits. Todo el mundo sabe que es una de 8 bits.
¿Alguna otra pregunta Sí, tenéis? acá. Sí. Tengo dos preguntas para el cliente web de Blink. Ujú. La primera es, en el roadmap está pensado el llevar el protocolo MSRP, y la segunda es, por debajo del cliente zip, ¿está JS Zip? Vale. La primera, MSRP. Pues todavía lo tengo como en duda, pero la idea que más fuerza cobra es utilizar data channels de WebRTC para meter MSRP por ahí. Entonces, en el servidor hablar MSRP con otros Blinks y luego encapsular eso en WebRTC Data Channels, que es lo que los navegadores entienden, y entonces de ahí luego desempaquetar y acceder al contenido. Y después, sobre tu pregunta sobre JS ZIP, claro, nosotros no utilizamos ZIP en el navegador. Utilizamos un API sencillo, como he comentado, JSON sobre WebSockets, que tiene 4 funciones, session-tal, session create para iniciar una llamada, answer, terminate. Entonces, ZIP es un protocolo complejo. Y si miras dentro de JS ZIP verás por qué, entre otras. Entonces, en este caso, casualmente esto fue decisión mía cuando estaba haciendo la investigación un poco, y no consideré que en este escenario, en cómo lo vamos a utilizar nosotros, encajaba utilizar JS ZIP. ¿Por qué? Otra forma de utilizar, digamos, de utilizar las ventajas de WebRTC sería utilizar algo como JS ZIP para hablar ZIP, luego coger el SDP que te da el navegador, ponérselo debajo, mandar ese invite a cualquier proxy. A día de hoy, OpenZip y Kamailio soportan WebSocket como transporte, incluso Asterisk también, pero el problema que tendrías es el media, como he dicho. Es decir, cualquier softphone o hardphone no entiende ni la mitad de lo que WebRTC dice. Entonces, como lo tienes que convertir de cualquier forma, pues al final la opción que yo tomé es, pues no usamos ZIP tampoco y fuera. Veremos si me equivoco o no. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Eso que has puesto antes también sirve con cualquier cuenta ZIP o solo con las de zip2zip info? Actualmente está habilitado solo para las cuentas de zip2zip.info, porque si no seríamos como un Open Relay de la vida, en plan, llama a través de mí y tú tranquilo, yo me encargo. Entonces, lo puedes probar con una cuenta de zip2zip, pero las cuentas de zip2zip no tienen nada especial, quiero decir. Son gratuitas, las podéis utilizar para llamar a cualquier destino, siempre que no sea la PSTN, porque tampoco somos una ONG. Entonces, la idea es que Silk Server es muy fácil de desplegar, pero no hacer nada siempre es menos que hacer algo. Entonces, la web está ahí, metes y lo pruebas y dices, ah, mola. Entonces, ahora ya puedes descargarte tú el tinglao y, digamos, y montar tu propio asunto. Sí. Yo sí tengo una pregunta para vosotros, si puede ser. ¿Quiénes de vosotros habéis utilizado WebRTC para algo? Aunque solo sea por curiosidad, para ver de qué va. No mucha gente. Ahí. Pues yo, como he dicho, yo creo que WebRTC, al menos para nosotros, ¿no? La gente que tiene una inversión tecnológica en los sistemas de comunicaciones, digamos, pues de estos que llamamos comunicaciones unificadas, PBX, etc., es como un habilitador más. De repente podemos acceder a un montón de dispositivos más, ¿no? Dicen que va a haber no sé cuántos billion browsers con WebRTC en 2017. Vete a saber. El caso es que de repente hemos podido tener Blink en la web y Blink en el iPad una semana después, habiendo hecho el trabajo unos pocos meses y con un equipo de 2 personas. Intenta hacer eso con apps nativas y inventándote algún plugin en el navegador. Hubiera sido imposible. Entonces, para nosotros eso es lo que ha significado. Así que realmente os animo a que le echéis un vistazo y podéis mirar a ello desde esta forma, que es al menos la que uso yo. Gracias.